Hola, ¿qué tal? Anteriormente aprendiste la historia clásica del ajedrez. Hoy te voy a enseñar la historia moderna. Pero antes de comenzar, quiero contarte que el ajedrez después de llegar a España sufrió algunos cambios que te contaré brevemente. Esta es la segunda parte de la historia del ajedrez, o sea, la evolución. En el siglo XVI hubo un sacerdote español llamado Ruy López de Segura, que además era un gran ajedrecista al que le debemos su famoso tratado Libro de la Invención Liberal y el Arte de Jugar Ajedrez, publicado en 1561, donde pone en manifiesto, además de las leyes de ajedrez, el doble salto del peón, la captura al paso, el enroque y la introducción de la dama como pieza de ajedrez. No fue sino hasta 300 años después cuando estos movimientos especiales se volvieron oficiales. En esta sesión te voy a platicar justamente qué fue lo que sucedió después de esto. En 1749, un maestro de ajedrez que también era músico de la corte francesa, François Philidor, publicó su libro llamado Tratado de Ajedrez, donde su principal tesis, que aún sigue vigente, dice que los peones son el alma del ajedrez. Un siglo más tarde, el ajedrez seguía ganando popularidad. Antes de 1850, las piezas del juego no eran uniformes. En 1849, Nathaniel Cook creó un nuevo estilo de piezas que fue respaldado por Howard Stoughton, un gran jugador de la época y considerado campeón del mundo en ese momento. En este nuevo estilo de piezas que se hizo tan popular rápidamente, comenzó a ser utilizado en clubes y torneos. Aún hoy siguen siendo el modelo estándar. En el siglo XIX también fue marcado por la introducción de los relojes de ajedrez en las competencias. Antes de ello, las partidas duraban muchísimo tiempo. Incluso hubo una que duró 14 horas. Los relojes de ajedrez y la estandarización de los sets de juego marcaron una nueva era para el ajedrez moderno. En el siglo XIX no existía el título oficial de campeón mundial. Sin embargo, algunos grandes jugadores se consagraron como campeones sin corona. Tal es el caso de Paul Morphy, Adolf Andersen, Louis Paulsen, Howard Stoughton, entre muchos otros. En 1886 se jugó el primer campeonato mundial oficial de ajedrez. Wilhelm Steinitz se convirtió en el ganador y retuvo su título hasta 1894, cuando Emanuel Lasker lo derrotó de manera convincente. Hasta la fecha, Lasker ha sido el campeón que ha retenido la corona por más tiempo. Duró 27 años siendo campeón mundial. En 1924 se fundó en París, Francia, la FIDE, o sea, la Federación Internacional de Ajedrez por sus siglas en francés, que actualmente cuenta con 195 federaciones nacionales inscritas. Las tareas principales de la FIDE son organizar el Campeonato del Mundo del Ajedrez, calcular el rango elo de los jugadores, redactar las reglas de ajedrez, publicar libros y dar títulos, o sea, nombrar maestros nacionales, internacionales, grandes maestros y árbitros. El ajedrez fue un deporte dominado por varios siglos por varones. Sin embargo, en 1927 se llevó a cabo el primer campeonato de ajedrez femenil de la historia. Vera Menchik sería la ganadora de este torneo y desde entonces se juega este campeonato a la par del absoluto. De 1927 al 2006, los jugadores de la Unión Soviética retuvieron el título de campeón mundial con solo dos excepciones. Estos soviéticos fueron Alexander Alojin, Mikhail Botvinnik, Vasily Smyslov, Mikhail Tal, Tigran Petrosian, Boris Spassky, Anatoly Karpov, Garry Kasparov y Vladimir Kramnik. Por otro lado, tenemos al holandés Max Euwe y Bobby Fischer, que fueron las excepciones a estos casi 80 años de dominio ruso.
En 1972 se jugó el match del siglo. El campeón regente era Boris Spassky y por primera vez en la historia un estadounidense sería el retador, Bobby Fischer. Se le conoce como match del siglo porque este enfrentamiento deportivo fue uno más que tuvo la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Además, nunca antes había tanta gente estaba siguiendo un campeonato del mundo de ajedrez tan de cerca. Obviamente, después de este match, nuestro deporte se volvió más popular. Ya no estamos hablando solamente de un evento deportivo, sino de una disputa política. Bobby Fischer se consagraría como el nuevo campeón mundial. En 1997, el campeón del mundo, Garry Kasparov, se enfrentó a un match de 6 partidas contra Deep Blue, una supercomputadora creada por IBM capaz de jugar ajedrez y que terminaría venciéndolo. Desde entonces, las tecnologías han seguido avanzando hasta lograr programas muy poderosos con más de 3.000 puntos de Elo, o sea, más que cualquier humano. Hoy en día podemos jugar partidas contra ordenadores en plataformas como chess.com, Lichess, Chess24, entre muchos otros. Desde el 2013, el noruego Magnus Carlsen ha sido el campeón del mundo. Este año defenderá su título contra el ruso Ian Nepomniachtchi. Y esta es la resumida historia de la evolución del ajedrez. Espero que te haya servido toda esta información.